Altavoz Live presenta. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Yo soy Daniel Ramírez. Y yo soy Bernard Kruder. Este es el episodio 3 y vamos a seguir con el tema de Proyecto Sentido. En el podcast pasado nos comentabas, B, acerca de Max Freixe, que fue quien creó este concepto de Proyecto Sentido. Es un psicooncólogo francés y que plantea que todo lo que sucede durante la concepción y hasta 9 meses antes tiene influencia sobre los futuros bebés. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de este tema? Sí, como lo vimos en el episodio pasado, el concepto de Proyecto Sentido abarca de 9 meses antes de la concepción hasta los 6-7 años del niño, porque ahí es donde se hacen las improntas, donde el cuerpo registra todo lo que pasa y que va a tener una influencia sobre nuestra conducta adulta. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para Max Freixe, el momento de nacimiento es la primera autonomía de la persona. Ahí es donde el bebé tiene ese impulso hacia la vida, salir al mundo. Entonces es su primer esfuerzo realmente consciente para salir y enfrentarse en el mundo. Entonces él dice que como salimos, como nacemos, luego va a determinar cómo nos relacionamos con los demás, va a determinar nuestra autonomía y tanto personal que económica. Y vamos a ver algunos ejemplos de nacimiento, de parto, y ver las consecuencias que podría tener en las características de las personas. Pero primero les quiero hacer 3 preguntas. ¿Ustedes saben qué características presentó el momento de su nacimiento? ¿Hubo alguna complicación? Y si hubo, ¿cuál fue la complicación? Porque todo eso es información para ustedes para poder estar buscando, porque tal vez hay algunas conductas en la edad adulta que no nos explicamos. Pero buscando ese momento de nacimiento y todos los acontecimientos podemos tener una explicación y entonces poder trabajarlo. Este tipo de preguntas creo que son difíciles de responder y responder de manera sincera y preguntarles a las personas que estuvieron a nuestro alrededor, papás, hermanos, familiares, ¿cómo fueron esos eventos? Pues si puede tener la información de la mamá, porque en general es la mamá que sabe más de ese momento, porque es un momento donde la mamá y el bebé trabajan juntos justamente para dar vida. Y ahí es un trabajo donde la mamá con las contracciones de su cuerpo ayuda a la expulsión del bebé y el bebé con los movimientos que puede hacer porque son muy flexibles es donde se encamina hacia la salida y de ahí podemos también rastrear algunas emociones. Hay bebés que pues se encaminan, por ejemplo, y de repente se bloquean. Hay que revisar si no hubo un miedo a salir, si para la mamá o el bebé afuera no era más peligroso que adentro. Entonces la mamá también puede bloquear el parto porque dice, no, pues el entorno está como peligroso, entonces mejor lo guardo adentro y está más seguro y el bebé puede sentir también esa parte. Lo que vamos a ver también es que muchas fobias, miedos pueden venir desde el momento del nacimiento justamente con las sensaciones que ha tenido la mamá y el bebé lo ha podido sentir también, porque como lo que vimos en la parte de concepción, todo lo que pasa alrededor, pues el bebé lo percibe y entonces lo registra y para él empieza a manejarse con el exterior sin estar totalmente aún al exterior. Y lo que vemos también en el parto es donde se forman estas improntas y están relacionadas, como lo estaba comentando, con la autonomía y con el plan de acción. El plan de acción es, tengo un punto A, quiero ir al B, ¿cómo hago? Y el parto es eso. El bebé tiene que encontrar la manera, con la ayuda de la mamá, para salir al mundo. Entonces eso va a determinar pues muchas de sus acciones y actitudes después. Ahorita mencionas lo de las improntas, que son esos eventos y acontecimientos que se quedan incrustados en la memoria del bebé. Y también mencionas acerca de las dificultades que se pueden presentar durante el embarazo. Y por lo tanto hay algunos médicos
o situaciones que necesitan recurrir a ciertos procedimientos para poder salvaguardar la vida tanto de la mamá como del bebé. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar de estas situaciones, ya sea por cesárea, por forceps o otro tipo de parto, que tengan influencia en el proyecto sentido? Sí, claro. Voy a tomar mi acordeón porque pues no conozco todo de memoria, pero les quería compartir justamente la parte del nacimiento por cesárea. Porque, por ejemplo, en el caso de la cesárea, después podrían ser niños que tienen dificultad para hacer sus tareas solos, muy dependientes de los padres, y les cuesta mucho los cambios de curso, de ciclo, de colegio y de amigos, etc. Porque el bebé ahí en la cesárea no da ese impulso, no hace su trabajo. En un parto natural, el bebé decide cuándo va a llegar. El día, la hora, el momento perfecto para él para llegar. En la cesárea, pues cuando es una cesárea de emergencia, igual. Ahí hubo como ese deseo del niño al llegar a la vida, nada más que tal vez por la fisiología de la mamá, no le permite pues el ancho de la cadera o el peso del bebé, porque a veces hay bebés que son como muy grandes y muy pesados y la mamá no puede sola. Entonces ahí se practica una cesárea de emergencia, pero ahí la primera iniciativa fue la del bebé, de venir al mundo. En el caso de las programaciones de las cesáreas, por ejemplo por embarazos múltiples o por conveniencia entre comillas, ahí el bebé está tranquilamente adentro y lo venimos a recuperar, a correr. Entonces ahí el impulso no viene desde el bebé. Él está muy a gusto adentro y entonces pues no tiene esa iniciativa de salir al mundo, aún no es su tiempo. Por eso las personas que nacen por cesárea pueden tener tendencia a siempre que esperan que alguien los corre de la mano. Ven, te voy a ayudar, o ven, te apoyo con las tareas, o también en la parte de la vida adulta pueden tener problemas para concretar proyectos. ¿En qué sentido? Tienen ideas, pero no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no hubo plan de acción del bebé. No hubo esa iniciativa de, estoy en la posición A, ¿cómo me voy a la posición B? Porque ahí alguien externo lo hizo por esa persona. Entonces él no tiene registrado cómo hacerlo solo. Y entonces ahí son cosas que nos pueden como impedir ir a lo nuestro. Y si no tenemos información sobre cómo nacimos, ahí hay protocolos en descodificación biológica o en terapia sistémica donde podemos estar rastreando porque el cuerpo tiene memoria. Todo está registrado y entonces ahí están las sensaciones corporales. Entonces hacemos conectar al paciente con esos momentos y ahí nos dicen cómo se sintieron, qué percibieron, tal vez al papá, a la mamá, escucharon, no sé, a alguien, un ginecólogo, una enfermera que estaba al lado. Y todo como lo está acompañando también la parte más como médica, pues eso también tiene una influencia, porque entre un doctor que hace una cesárea y que toma al bebé de manera delicada, que lo acorre, lo apapacha, y un doctor que es más brusco, igual la sensación del bebé no va a ser la misma. Y les quería compartir también, en caso de los partos múltiples, por ejemplo, hay una connotación que tiene que ver con la parte transgeneracional. Tiene que ver con la función que es de asegurar el clan. Muy probablemente, si buscamos en la historia de las mujeres, de las familias de este clan, ahí hubo muchas pérdidas de niños, tal vez abortos espontáneos, abortos provocados, niños que no lograron vivir más de 3 años, lo que pasaba mucho antes, por enfermedad, por hambre, por muchas situaciones que a veces no podíamos controlar a esa época. Y entonces, como hubo muchas pérdidas, el mandato en ese clan es reponer los niños que ya no están. Entonces, por eso podemos notar pues gemelos, mellizos y etc. Todo este tema es muy interesante y igual de interesante es extenso. Entonces nos faltan abordar otro tipo de embarazos y otro tipo de nacimientos.
¿Lo podemos revisar en algún otro lugar, alguna bibliografía o algunos videos que nos puedas compartir? Sí, en nuestras redes tenemos un live sobre Proyecto Sentido. Igual pues pueden encontrar el taller que proponemos online. También en sesión privada son temas que podemos revisar con mucho gusto. Y para aquellos que se quedaron con la interrogación de las preguntas que hiciste al principio, se las recordamos. Son 3 preguntas sencillas que se pueden ir haciendo acerca de su momento de nacimiento, que es ¿cuáles fueron las características que tuvieron al momento de su nacimiento? Si hubo complicaciones y en caso de que hubiera complicaciones, ¿qué tipo de complicaciones hubo? Así es, todo eso nos sirve para entendernos mejor, conocernos mejor y entonces tener más conciencia, saber desde dónde actúo y si es algo que nos complica o nos impide poder desarrollarnos en nuestra vida personal, profesional, pues trabajarlo en plena conciencia. Muy bien, pues por este podcast vamos a terminar aquí. Nos quedamos con más ganas de escuchar otro tipo de nacimientos. Yo creo que en el próximo vamos a estar profundizando un poquito más. Y sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos escuchamos la próxima vez. Gracias. Hasta luego.